Conservar la biodiversidad, contribuir al desarrollo sostenible y propiciar el logro de los objetivos de las estrategias medioambientales europeas constituyen las bases del programa LIFE, el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado de forma exclusiva al medio ambiente. La Red Ecológica de Áreas de Conservación de la Biodiversidad en la Unión Europea se conoce por el nombre de Red Natura 2000 y está formada por dos tipos de figuras de protección: las zonas especiales de conservación y las zonas de especial protección para las aves. La finalidad de la Red Natura 2000 es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, ya sean terrestres o marinos, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las actividades humanas. Dentro del programa LIFE, el proyecto LIFE Fluvial está centrado en la mejora del estado de conservación de los corredores fluviales de la región atlántica de la península ibérica. El concepto de corredor fluvial va aparejado a los conceptos de ecosistema y de río, abarcando tanto los cursos fluviales como sus riberas, así como distintos medios asociados con estas y dependientes de un elevado nivel de agua, como lagunas y charcas, bosques y matorrales higrófilos, así como prados húmedos asociados. Los corredores fluviales representan un espacio complejo de elevada biodiversidad que funciona como refugio para muchas especies vinculadas al ámbito fluvial, constituyendo uno de los principales reservorios de diversidad de flora y fauna de nuestros territorios, a la vez que proveen de servicios ecosistémicos esenciales para la población. En los corredores fluviales del noroeste ibérico destacan los bosques de ribera, con más de 60 especies de plantas vasculares, muestra del importante papel que juegan como hábitat para una rica y nutrida biodiversidad de flora. En los enclaves de actuación del proyecto LIFE Fluvial, los árboles más representativos de los bosques de ribera son los alisos, fresnos, arces, sauces, abedules, avellanos y robles. Los corredores fluviales son igualmente importantes para la fauna, constituyendo el lugar de refugio para una extensa variedad de especies. Los corredores fluviales albergan en el ámbito del proyecto LIFE Fluvial numerosos componentes del patrimonio cultural material e inmaterial. Son numerosas las pequeñas construcciones como molinos, mazos, herrerías que utilizaban la fuerza hidráulica para mover sus ingenios, así como otros destinados a la captura de peces o al aprovisionamiento de agua para suministrar a las poblaciones. El patrimonio inmaterial incluye, además, una rica y variada toponimia junto a leyendas, fábulas y cuentos transmitidos de generación en generación que imprimen en los ribereños un sentimiento de identidad propia vinculada a estos ecosistemas. Los corredores fluviales, cuando mantienen un buen estado de conservación y se gestionan de forma sostenible, proveen a la sociedad de un gran número de bienes y servicios, los conocidos como servicios ecosistémicos. El primero de ellos está referido a la conservación de la biodiversidad. Es igualmente relevante la capacidad que ejercen en la depuración de las aguas superficiales y de los sedimentos transportados por estas, amortiguando además los efectos generados por las grandes tormentas e inundaciones. Estos servicios se vinculan además con la calidad de las aguas empleadas para satisfacer las necesidades de las poblaciones ribereñas, así como para el mantenimiento de explotaciones agrícolas y ganaderas. Resulta imprescindible un uso responsable de estos servicios, evitando su sobreexplotación o aprovechamientos insostenibles que deriven en graves afecciones sobre su estado de conservación. En LIFE Fluvial se desarrollan 6 tipos de acciones que contribuyen a alcanzar los objetivos del proyecto.
La primera de ellas son las acciones preparatorias en las que se realizan los informes previos de planificación. En segundo lugar, la adquisición por parte del Ayuntamiento de Ribadeo de 33 parcelas de titularidad privada, lo que ha permitido incorporar al proyecto una superficie total de 4,5 hectáreas, dedicada a la conservación de la biodiversidad. En tercer lugar, acciones de conservación, en las que se han diseñado y ejecutado actuaciones de conservación y restauración en distintos humedales estuarinos, fluviales y lagunares, repartidos en 9 espacios de la Red Natura 2000, ubicados en Asturias, Galicia y norte de Portugal. La cuenca del río Eo se caracteriza por su naturalidad y la ausencia de regulaciones artificiales de su caudal. A pesar de ello, incluye tramos con una gran abundancia de especies exóticas invasoras, cuya eliminación se ha llevado a cabo en 9 tramos que abarcan una superficie de más de 10 hectáreas. La cuenca baja del Eo incluye el tramo del corredor fluviestuarino de la Ría del Eo o Ría de Ribadeo, un ecosistema de gran valor ambiental y espectacularidad, con amplias superficies de marismas. Life Fluvial actuó en una superficie de 15 hectáreas en 14 kilómetros del corredor, donde se procedió a eliminar diferentes especies exóticas invasoras, tanto arbóreas como los eucaliptos y acacias, como arbustivas y herbáceas. Las áreas de actuación fueron posteriormente restauradas con vegetación autóctona. Próximas a la Ría del Eo se encuentran las lagunas de Arnau y Villadún. En estos humedales se procedió a la eliminación de especies exóticas e invasoras, tanto en el medio lagunar como en las áreas contiguas, mejorando, además, la calidad de ambos enclaves para el uso público. El tramo inferior del río Mandeo está representado por un complejo corredor fluvioestuarino que incluye una gran superficie de bosques higrófilos y grandes extensiones de marismas. En esta singular área se recuperó el bosque húmedo, así como distintos humedales, y se mejoró el uso público. En el embalse de Abegondo, Cecebre, las acciones se centraron en el control de especies exóticas invasoras, la recuperación de los bosques nativos y la mejora de las infraestructuras de uso público. La superficie de actuación supera las 9 hectáreas. La cuenca alta del río Miño es uno de los ecosistemas hídricos de mayor singularidad y biodiversidad de la región atlántica ibérica. En este espacio se han realizado actuaciones de control de especies invasoras, mejora de los hábitats de ribera, con eliminación de ejemplares muertos de alisos afectados por una enfermedad fúngica. La cuenca alta del río Miño alberga más de 50 lagunas. En la Lagoa do Rei, enclavada en Rábade, se procedió a la eliminación y control de especies invasoras, mejorando la configuración del borde lagunar, así como las instalaciones de uso público. En Portugal, las actuaciones se han realizado en el río Estoraos, tributario del Limia, mejorando el estado de conservación de más de 21 hectáreas de bosques húmedos, en los que se procedió a la protección de la regeneración natural y la eliminación de especies exóticas invasoras, como la tradescantia, las acacias o los eucaliptos. Se llevan a cabo una serie de acciones de monitorización que, entre otros aspectos, permiten evaluar el impacto del proyecto sobre los hábitats y los servicios ecosistémicos mediante el seguimiento de diversos indicadores. Las acciones de sensibilización pública y difusión consisten en una estrategia conjunta de comunicación de los objetivos y resultados del proyecto a través de acciones como exposiciones itinerantes, realización de materiales de divulgación y sensibilización, diseño de la web del proyecto, evento de presentación, celebración del Día de la Red Natura 2000, talleres escolares, jornadas de voluntariado, formación y capacitación técnica, así como la creación de redes networking con otros proyectos. Y por último, las acciones de coordinación y gestión del proyecto, fundamentales para llevar a buen fin la mejora del estado de conservación de estos valiosos corredores fluviales de la región atlántica en la península ibérica. Actividades en las que han participado un gran número de entidades públicas y privadas implicadas en la conservación y uso sostenible de estos singulares ecosistemas.